Gracias, compañeros, gracias. Bueno, empezamos la sesión. Este, Bienvenidos tanto los compañeros de sistemas como los compañeros de informática. Dos cosas importantes. Primer cosa, pues es de que ya estoy atendiendo ya terminé lo de mi jefe ayer en la tarde. Entonces, por ejemplo, ahorita a la mañana tenía 9 mensajes que no había atendido. Ahorita en el receso que tuve, desayuné, yo tenía hambre. Y en el tiempo que me quedó en la media hora, pues atendí 5 mensajes. Entonces, espero que ahorita a las 12, que es el siguiente receso que tengo, atienda a estos 4 o 5 los que vayan llegando. Entonces significa que sí les estoy contestando. Entonces, bueno, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es de que algunos de ustedes, tuvieron, bueno, también un favor. Cuando me envían mensajes, en algunos no hay problema, ¿no? Porque, por ejemplo, me envían un mensaje y en los chats y por ejemplo, de que me envían algo y me dice, en alguna parte de algún mensaje me mandaron de qué horas son, ¿no? Son por ejemplo, ella es de 11 a 12. Va. Y eso me ahorra mucho trabajo a la hora de buscar de dónde es, porque son varios grupos. Entonces, la verdad no me acuerdo del nombre de cada uno de ustedes y me acordaré de unos 10 de los, no sé, de los 150 alumnos, me acordaré de unos 10 más o menos, pero no de todos. Entonces, como es muy difícil que me acuerde de qué grupos son, si ya lo hicieron en algún mensaje no hay problema, pero si no lo han hecho en ningún mensaje, les encargo muchísimo que le pongan qué horas son, por favor, por favor, por favor, porque sí es muy complicado. Ahora, lo otro para lo que también quería comentarles es la parte de que el examen de la unidad número 2, algunos no pudieron hacerlo. Miren, en realidad sí, sí hubo casos, uno por lo menos, de que fue un problema personal y ok, vale, no pudo y lo puede presentar después, no hay ningún problema. En el caso de los demás también, pero por ejemplo, ahorita le dije a alguno de ustedes que pues no lo presentó y es repetidor, entonces tengan cuidado porque el hecho de que sean repetidores significa que ya hicieron algo mal, entonces algo que no salió como ustedes pensaban. Entonces, si siguen con esa misma actitud, pues lo más seguro es que van a volver a reprobar este curso. Y si se van, pues se van al último, ¿no? Y que digan, no, pues el profe es buena onda y no me va a mandar. Obvio que pues, no tiene nada que ver, no digo, no es mi. Ustedes, su trabajo es evitarlo, entonces si no lo evitan ustedes, pues yo menos, porque es su trabajo. Y pues sí, el semestre pasado, digo, la verdad son situaciones súper tristes, pero por lo menos entre 4 y 5 compañeros de ustedes, que estaban en examen especial, o sea, esta es la última oportunidad y no pasaron, pero no pasaron porque de plano no entregaron nada, o sea, entregaron casi nada, entonces, pues se fueron. Supongo que se dieron de baja o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la verdad no me gustaría que lleguemos a esa situación con ustedes, ¿no? Entonces, ojalá que que tomen conciencia, ¿no? De que esto no es un juego. Tienen 3 oportunidades, para muchos es la primera, para varios es la segunda. La tercera es más complicado. Y se lo digo por experiencia, yo alguna vez me fui en la tercera. Obviamente pasé, pero, pero en ninguna, de hecho, las 3 oportunidades en las 3 le eché ganas, simplemente porque la materia es muy complicada, eres dinámica, algo de mecánica, pero tengan cuidado, porque les digo, yo sí le eché ganas en todas y pues a pesar de que la materia no se me daba, pues al final de cuentas sí la pasé, ¿no? Pero tengan ese cuidado, porque no siempre van a tener oportunidades y va a llegar en un momento dado de que, pues sí, van a tener problemas serios. Entonces, lo que menos quiere uno es al final del curso que quieran, dar lástima, ¿no? Y la verdad es súper desagradable, bueno, me molesta muchísimo, ¿no? De que me digan, es que ayúdeme.
¿Por qué no te ayudaste a ti mismo? Desde el principio te pudiste haber ayudado a tú solo. Si tú no te ayudaste a ti mismo, ¿cómo quieres que te ayudemos? O sea, no, 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 no se lo merecen y aparte, pues no tiene caso. O sea, al final de cuentas, cuando vayan a trabajar, lo más seguro es que no entren o sigan con las malas actitudes, así que pues no tiene caso. Entonces, bueno, regresando a lo que estábamos, esos eran los avisos. En lo que estábamos era con los conceptos de lógica, ¿sí? Y regresando al concepto de inferencia, el concepto de inferencia se los voy a platicar más o menos de la siguiente manera. Yo digo por inferencia, a ver, mi inferencia es, ustedes son alumnos de bachillerato. Entonces, por lo tanto, o sea, los alumnos de bachillerato, ya saben cálculo, obviamente saben leer, escribir, usar Office, usar la computadora, deberían de saber ya por lo menos principios de cálculo, álgebra, idealmente, pero no, porque no todo el mundo tiene el mismo plan de estudios, algo de filosofía, lógica, obviamente saben leer y escribir muy bien, etcétera. Entonces digo, mi regla de inferencia es eso, eres alumno de bachillerato, por lo tanto, ya sabes esto y esto. Y luego la regla dice, esa es apenas la inferencia. Luego la regla dice, por ejemplo, Isaac. Isaac es un alumno que terminó el bachillerato. Por lo tanto, sabe cálculo, sabe leer y escribir, sabe lógica, sabe esto, sabe lo otro. ¿Sí? Y así funciona. O sea, tienes la regla y luego tienes el caso, por llamarle así. Entonces, así funciona mi lógica. Digo, ustedes son egresados de bachillerato, por lo tanto, no me interesa si son del CBETIS, el CETIS, el quién sabe ETIS. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una regla general para todos. Posiblemente varios de ustedes vengan mejor que entrenados y otros vengan más mal, pero al final de cuentas la regla de inferencia debería de ser válida para todos. Si no es así, pues es un problema que tienen que solucionar ustedes. Por ejemplo, otra regla de inferencia. Si si tengo dinero, entonces eh, pago mis deudas. Tengo 10,000 pesos, por lo tanto pago mis deudas. ¿Sí? Entonces son dos. El primero es la inferencia. Si tengo dinero, entonces pago mis deudas. Y el caso, tengo 10,000 pesos, por lo tanto pago mis deudas. ¿Sí? Entonces, las reglas de inferencia se refieren siempre a eso, a algo en cómo razonamos, ¿sí? O cómo debemos de razonar. Alguien me puede decir, pero no es cierto porque no somos máquinas. Pero nada más recordándoles, la carrera que escogieron es trabajar con máquinas. Entonces, tienen que aprender a cambiar su mentalidad con respecto a las máquinas. Unos alumnos de matemáticas discretas de hace muchos años, unos 10 años, me acuerdo que cuando estábamos así, yo les decía eso, ¿no? Cada vez van a tener que cambiar su mente hacia una máquina porque van a trabajar con ellas. Y entonces tienes que tener la competencia de poder, si no piensas como ellas, es como los que entrenan animales, ¿no? O sea, los que entrenan gatos, perros, piensan como los animales. Por eso las pueden entrenar. Igual ustedes, si no piensan como una máquina, entonces, ¿cómo van a programar máquinas? O sea, y máquinas me refiero en general, porque puede ser que programen computadoras, celulares, tablets, equipos de control numérico, etcétera. O sea, cualquier cosa puede ser programable. Entonces, y me decían los muchachos, ¿no? Yo eso les dije en matemáticas discretas. Yo los volví a ver 3 años después, cuando iban en sexto. Y me dicen, dos de ellos me dicen, oiga, Doc, ¿sabe qué? La verdad sí tiene razón. La verdad, cada vez la mente te va cambiando porque pues tienes que pensar como una máquina. O sea, tiene reglas de inferencia y alguien te puede decir, ay, pero es que no, a mí no eso no me gusta. Así es la carrera, ¿eh? Ya sea informática o sistemas, la carrera es así. Entonces, esta es la única materia, el único nivel en el que sí les insisto mucho que piensen mucho en su vocación.
A partir del segundo semestre, o sea, si llegan a llevar conmigo estadística o llevan conmigo métodos numéricos, bueno, informática no lleva métodos numéricos, pero si llevan esas materias conmigo ya no los molesto, ¿eh? O sea, ya ahí ya digo, ya he pasado en el primer semestre, es como el noviazgo, de que el noviazgo es cuando te puedes arrepentir, pero ya casado ya no deberías, ¿eh? Ya casado ya deberías de, no, pues ya lo pensé, ya lo vi bien y pues sí, realmente esta es mi carrera, esto es lo que me gusta hacer, de esto voy a vivir, que es lo más importante. Y entonces esa es la inferencia, ¿no? Si escoges esta carrera, por lo tanto, este, pues te van a gustar las matemáticas y por lo tanto tienes que modificar tu razonamiento, tu raciocinio. Entonces dicen, por ejemplo, Marvin, le decidió esta carrera, por lo tanto, debe de ser, debe de modificar su raciocinio y gustarle las matemáticas. ¿Sí? Bueno, quién sabe. Ya, listo. Ok. Entonces estábamos viendo los razonamientos. El primero, el poniendo opponents, ya lo vimos rápido, es afirmando afirmo. Es decir, si algo es cierto, lo demás también tiene que ser cierto. Si, por ejemplo, digo, a ver, si los alumnos de bachilleratos, si eres alumno de bachillerato, por lo tanto debes de ser esto, esto, esto. Estoy usando poniendo opponents. Afirmando afirmo. Tolendo tolen, negando niego. Si no eres alumno de bachillerato, por lo tanto, si no eres, por lo tanto, deberías, si estás más abajo de un nivel de bachillerato, o sea, por ejemplo, 1990, creo que sí, 90, sí. Yo di clases en CONALEP y los alumnos de CONALEP, de hecho, en el 87 le di clases a alumnos también de bachillerato. La verdad, pues es otra cosa diferente, ¿no? Entonces, los alumnos de bachillerato no tienen las mismas habilidades que tienen ustedes, aclarando que fue la única vez, ¿eh? Jamás volví a dar. Entonces, es lo mismo, o sea, dices, si no es alumno de bachillerato, por lo tanto no tiene estas habilidades. Más bien no es alumno, sino es egresado del bachillerato. Si terminó el bachillerato, entonces tiene que tener esto. Si no terminó el bachillerato, por lo tanto no tiene eso. ¿Sale? Y de hecho es cierto, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, una vez estaba platicando con un cuate y me estaba diciendo, es que el cálculo de los intereses se hace así y el cálculo, y yo le digo, oye, pero yo soy ingeniero. Y le digo, eso que me dices tú se llama así, y eso se llama así, y yo lo vi en la materia de ingeniería económica. Entonces, como él no era universitario, bueno, o sea, no tenía nivel superior, por eso le llamaba así, por eso no le entendía todo lo que va detrás de eso, ¿no? Entonces es un tolendo tolens, o sea, si no, o sea, si llevas una carrera universitaria, por lo tanto entiendes ingeniería económica. Si no entiendes ingeniería económica, lo más seguro es que no llevaste una carrera universitaria, bueno, una carrera de este tipo, ¿no? Entonces, o matemáticas financieras también le llaman. Tolendo tolens. Tolendo ponens, lo que asume es que tienes dos opciones y una falla. Entonces, por lo tanto, si esa falla, por lo tanto, pues tienes que hacer la otra. Pongamos un caso. Rápido, ya nomás para comentar. Su servidor, Antonio Zarate, quería estudiar. A los 15 años yo tenía dos opciones. Tenía arqueología. Me encanta la arqueología. Bueno, no. La historia, más que todo. La arqueología, pues también es padre, pero la historia me gusta mucho. Quería estudiar historia, o sea, ciencias sociales, o ingeniería. Sí. Pero primero, no había en San Luis y mis papás pues obviamente no tenían para pagarme. Entonces en el momento que digo, bueno, no puedo estudiar arqueología, por lo tanto voy a tener que estudiar ingeniería. Entonces ese es el modo Tolendo Ponens. O sea, si tienes dos opciones y una de ellas se hace falsa, por lo tanto tiene que ser la otra, la verdadera. Que me dice, bueno, ¿qué tal si ninguna de las dos? No, pues entonces el modo no se aplica. O sea, el modo de razonamiento es ese, tengo dos opciones y una y se tiene que hacer cierto. Entonces, si esas dos opciones, una de esas se hace falsa, por lo tanto la otra tiene que ser cierta. ¿Sí? Si es como digas,
Les decía, o andas con Juanita o andas con Lupita. Si Juanita no te quiere, por lo tanto Lupita sí. Si helado de fresa y helado de vainilla. Si el helado de fresa se acabó, por lo tanto debe de haber helado de vainilla. ¿Sí? Entonces, ese es el modo Toledo Pones. Ese es razonamiento. Veíamos la doble negación. No estás feo, por lo tanto, si no estás feo, estás guapo. No estás gordo, por lo tanto, estás delgado. ¿Sí? Es un doble negación. Adjunción, veíamos eso, las leyes de las de esas. Veíamos el silogismo hipotético, que es la transitividad. Sí, la transitividad. Si por ejemplo, es muy interesante porque la transitividad también se puede usar en sentido inverso. Sí. Por ejemplo, si ustedes son alumnos de nivel superior, puedo saber por el silogismo hipotético que también hicieron la secundaria y la primaria, ¿sí? O sea, muchas veces a esto se le llama encadenamiento, se le llama en lógica y en inteligencia artificial. Y el encadenamiento se refiere a eso, se refiere a que yo a partir de algo relaciono una cosa, luego eso relaciona a otro, luego eso relaciona a otro. Entonces yo puedo encadenar hacia atrás y digo, si por ejemplo esta Verónica está a nivel superior, por lo tanto tuvo que haber hecho la preparatoria, o sea, el bachillerato. Y si hizo el bachillerato, por lo tanto hizo la secundaria. Y si hizo la secundaria, por lo tanto hizo la primaria. Entonces el silogismo hipotético puede ser hacia adelante o puede ser hacia atrás. Lo de que les dije ahorita es hacia atrás, backchaining. Backtracking se le llama. El backtracking o encadenamiento hacia atrás. A partir de algo, dices, pues tuvo que haber hecho esto y esto y esto. ¿Sí? Por esa razón también les digo, son razonamientos lógicos. Digo, bueno, es que si pasaste el bachillerato tienes que saber esto. Y si pasaste el bachillerato tuviste que pasarlo de secundaria. Pero es que no aprendí, pues eso ya es otro cuento, ¿no? Pero la verdad es bueno porque eso te va a pasar cuando vayas a trabajar. En realidad nuestra chamba no es apapacharte, ni que cuánto te quiero y esas cosas, no. Mi trabajo, como debe de ser, es prepararte para cuando vayas a trabajar, ¿sí? O sea, por eso me están pagando. Entonces, si nosotros te capacitamos para eso, podemos hacer un encadenamiento hacia adelante y te vamos a decir, bueno, por ejemplo, cuando vayas a trabajar va a ser igual o peor el que te contrate, ¿eh? Va a decir, es un egresado al tecnológico. Pues son buenos. Y saben esto y saben lo otro y son entrones y aprenden por sí solos. Así son, ¿eh? Así es la fama. Nosotros tenemos fama, los egresados del TEC, de que si no sabemos le entramos, ¿eh? Y de que no sea, no dudamos en dudar en en ensuciarnos las manos, ¿no? En hacer trabajos digamos que más sencillos o más humildes, por llamarlo así. Entonces, el que te emplea, el que te contrata, dice, es como cuando ustedes van con un médico. Cuando ustedes van con un médico, tienen cierto encadenamiento que dice, pues debe de saber esto y esto y esto. El encadenamiento hacia atrás sería, si tú eres de nivel superior, entonces estuviste en la prepa. Si estuviste en la prepa, entonces estuviste en la, este, en la secundaria. Si estuviste en la secundaria, por lo tanto estuviste en la primaria. Y si estuviste en la primaria, por lo tanto deberías de haber estado en el kinder. Ahora, encadenamiento hacia atrás. Digo hacia adelante. Encadenamiento hacia atrás, adelante. Pues si te gusta mucho la carrera, pues vas a poder estudiar una maestría. Por ejemplo, yo estudié una maestría en ciencias computacionales. Y si estudias una maestría, entonces vas a poder estudiar un doctorado en ciencias computacionales. Y si estudias un doctorado en ciencias computacionales, vas a poder hacer una estancia de postdoctorado en alguna institución. Lo hice nada más una vez aquí en la universidad. ¿Sí? Entonces, pues es lo mismo. O sea,
Y luego, si terminas un postdoctorado, entonces vas a poder conseguir un buen trabajo. Y si consigues un buen trabajo, por lo tanto, vas a poder conseguir una esposa bonita y vas a poderles tener unos hijos donde los vas a poder apoyar. Y si tienes unos hijos buenos, entonces vas a tener una familia bonita. Y si tienes o sea, eso es encadenar hacia adelante. Y lo que hace el silogismo. A partir de un antecedente tienes un consecuente y luego de ese consecuente se convierte en un antecedente de otro consecuente y así sucesivamente. Entonces, yo es lo mismo, o sea, por ejemplo, lo de ahorita, les digo, yo me quiero retirar. Entonces yo hago un silogismo y digo, a ver, si yo quiero una jubilación o quiero un retiro así, entonces tengo que encadenar hacia adelante, ¿sí? ¿Qué es lo importante para que yo tenga un retiro como yo quiero? Primero, mis hijos tienen que ser independientes. O sea, yo no sería su niñero toda la vida. Ya llega un punto y ellos van a ser independientes. Dos, este, voy a tener por lo menos dinero el básico para poder tener por lo menos lo más esencial, no quizá el mismo nivel de vida, pero sí lo básico. Entonces, encadeno hacia adelante, digo, a ver, antecedentes, lo que tengo, ¿a qué quiero llegar? Y empiezo a hacer los silogismos. Al revés, imagínate que dices, a ver, pues yo quiero una jubilación así, quiero esto. Oye, pero trabajas, no. Y entonces, ¿de qué vives? No, pues le hago mandados a mi mamá o le hago mandados a la gente de aquí cerca. Entonces, ¿cómo esperas que tengas una jubilación? Claro que dicen, bueno, para eso llega la ayuda del gobierno, que no es del gobierno, es dinero de los impuestos de nosotros, que lo usan de mala manera. El silogismo disyuntivo, ¿sí? Ser el mejor o ser un fracasado, que es muy parecido a lo que veíamos en el otro, el modo Toledo Ponens, de que dices, ¿eres el mejor o eres un fracasado? Si no eres el mejor, por lo tanto eres un fracasado. En donde dices, si una cosa es, entonces tiene que ser lo contrario. Es cuando te dicen, ¿eres hombre? No, no soy hombre. Ah, por tanto eres mujer. Claro que después vienen las tonterías de que si eres binario o no sé qué cosas, ¿no? Digo tonterías porque al final, biológicamente, nada más hay dos. Pero bueno, claro que cada quien puede sentirse lo que ella quiera, ¿no? Eso es muy respetable y cada quien. Pero bueno, en lógica, o sea, pensando como máquinas, pues somos así, ¿no? O sea, dices, o eres esto o eres lo otro, no hay más. Ahora, por ejemplo, tus casos, ¿no? O pasaste o reprobaste, no hay intermedio. Si no pasaste, entonces reprobaste. Si no reprobaste, entonces pasaste. Podría ser algo así parecido a la felicidad, ¿no? ¿Eres feliz o estás triste? Si no estás triste, por lo tanto eres feliz. Sí. Y alguien puede decir, no, pero alguien puede llevarte la contra, ¿no? Y decir, no, pero es que puede haber un intermedio. No, 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 no. En el silogismo disyuntivo solamente hay dos opciones. Y la clásica, o es chana o es buena. ¿Sí? Nada de que, ay, pero ¿qué tal si? Tratan de quitarse esas cosas de la mente. Pero porque eso de que, ¿qué tal si? Cuando lleven la materia de probabilidad, les van a enseñar de que pues, tienen que aplicarse a los números. Entonces los números te van a quitar esa idea. Porque te van a decir, ah, ok, ¿qué tal si esto? Ah, sí, pero ¿cuál es la probabilidad? Si la probabilidad es muy baja, ignóralo. No tiene caso. Si la probabilidad es media o alta, pues obviamente el de caso, ¿no? Entonces, en el silogismo disyuntivo es eso. El silogismo disyuntivo es o es una cosa o la otra. Si una de ellas no es, entonces por lo tanto tiene que ser la otra. ¿Sí? Entonces, simplificación disyuntiva. ¿Es helado de fresa o es helado de vainilla? Si tomas helado de fresa, entonces vomitas. Si tomas helado de vainilla, entonces vomitas. Entonces, la simplificación disyuntiva, si tienes dos opciones y las dos opciones te llevan a lo mismo, entonces por lo tanto tú puedes simplificar y decir que vas a llegar a eso. Regresando a mi ejemplo de lo que yo quería estudiar. O sea, yo quería estudiar, por ejemplo, historiador o quería estudiar ingeniero. Yo creo que en cualquiera de los dos casos hubiera sido doctor, más si hubiera sido historiador.
porque prácticamente si aspiras a ciertas cosas, tienes que ser doctor. O sea, en ese tipo de carreras, si no eres doctor como biología o algo por el estilo, prácticamente tus oportunidades son muy pocas. Entonces, digo, si hubiera sido historiador, hubiera sido doctor. Si hubiera estudiado ingeniería, hubiera sido doctor. Por lo tanto, puedo simplificar y en cualquiera de las dos opciones hubiera sido doctor. O sea, no, ya sea por una opción o por la otra hubiera sido lo mismo. Por decir, imagínate, tienes dos opciones. Si dices, si entro a valeo térmico, voy a ganar bien. Si entro a Bosch, voy a ganar bien. Entonces no importa cualquiera de las dos que entre, voy a ganar bien. Eso se le llama una simplificación disyuntiva. Cuando tienes dos opciones, pero en cualquiera de las dos opciones el resultado es el mismo. O sea, la conclusión como antecedente, como consecuente, es igual. ¿Sí? Que digas, el clásico romántico empalagoso, ¿no? Es que si salimos al cine, voy a ser feliz porque voy contigo. Y si salimos a dar la vuelta, voy a ser feliz porque voy contigo. Por lo tanto, voy a ser feliz porque voy contigo, no importa dónde vaya. ¿Va? Esa es, esa es la idea de la simplificación disyuntiva. La ley conmutativa, ¿no? La ley conmutativa dice, esto equivale a esto, el orden de los factores no altera el producto, generalmente. Ahorita estábamos viendo, hay una materia que yo doy que se llama métodos numéricos, que sí, a veces el orden puede cambiar las cosas, ¿no? Y si les decía, eh, imaginemos, ¿no? Ustedes son, ¿cómo se llama? Tú dices, a ver, pues, estudio, termino mi carrera, me enamoro, y me caso y tengo un hijo. Ese es un orden. Ahora puedes decir, no, pues al revés, estudio mi carrera, me enamoro, tengo un hijo, termino mi carrera, y el resultado puede ser igual. Y el orden no fue el mismo, aunque no necesariamente es idéntico, ¿no? O sea, yo les decía que me ha tocado ver en sistemas sobre todo, pero ya no, ya casi no. Muchachos que tienen hijos antes de que terminen la carrera. Y pues el detalle nada más es para ustedes, ¿no? De que el problema es de que es horrible, o sea, cuesta mucho trabajo. Durante mi doctorado nacieron mis dos hijos, entonces me tardé mucho, me tardé 7 años, más que la primaria, más que todo. Entonces, me hubiera tardado mucho menos, pero pues ya, obviamente también ya la edad, ¿no? En mi caso, ¿no? Porque yo empezó el doctorado a los 30 y... ¿A qué edad empecé el doctorado? A los 33, creo que sí. Sí, a los 33 aprendí empecé el doctorado. Entonces, no se lo recomiendo, ¿eh? O sea, el orden, bueno, depende qué. En matemáticas el orden en esto sí. O sea, P implica Q, P y Q es lo mismo que Q y P. P o Q es lo mismo que Q o P. Sí, son equivalentes. Y de nuevo recordemos lo que les hablaba sobre los conceptos de equivalencia. O sea, los conceptos de equivalencia te dicen, si esto puedo lograr lo mismo, digamos es como lo de ahorita, ¿no? O sea, yo los estoy atendiendo y pero por ejemplo llega el pedido de mi jefe, ¿no? Oye, tienes que terminar esto. Entonces cambia el orden, en lugar de atenderlos primero todos a ustedes y luego atender a mi jefe, cambié el orden y primero lo atendí a él porque le urgía y luego los atiendo a ustedes. El hecho de que los atienda ayer o que los atienda hoy no altera el producto, creo, espero, que no altere las... Claro, un problema fuerte es que si esto lo estuviéramos viendo el 3 de junio o el 5 de junio, ahí sí no, porque esos ya son los últimos días. Entonces ahí el orden sí importa, ¿sí? O sea, por ejemplo, los últimos días, lo más importante es terminar sus evaluaciones de ustedes. Ya que me piden, ay, pero hay que hacer esto, ¿no? Pues espérate que termine porque los chavos me están esperando, ¿no? Entonces la conmutatividad se refiere a eso, la equivalencia, esto equivale a eso, y muchas veces es cierto, ¿sí? P y Q es lo mismo que Q y P, y ya, no hay lío. O sea, por ejemplo, este,
Desayuno y doy la clase, o doy la clase y desayuno. Posiblemente si no tienes problemas de estómago, pues sí es equivalente, ¿sale? Entonces esto es importante. Las leyes de Morgan, de hecho aquí, las leyes de Morgan te dice que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Que una conjunción es lo mismo que, que una disyunción de sus elementos negados. Entonces, desde Morgan, perdón, desde Morgan lo que te dice, y esto es importante, de Morgan lo que te permite en esta equivalencia, o sea, si pidiéramos las tablas de verdad, nos daríamos cuenta que te da lo mismo, ¿sí? En todos los casos son equivalentes. Es interesante porque esto de acá, si se fijan, es un operador, dos operadores, 3 y 4. Esto de acá es 1. Este es 1, 2, 3, 4 y aquí es un solo operador. O sea, este es el operador. Muchas veces te vas a dar cuenta que en estas equivalencias, en algunos casos te va a convenir tomar el caso de arriba, que es más pequeño, más compacto, y en otras ocasiones te va a convenir tomar el caso de abajo. ¿Sí? Entonces, lo interesante aquí es que haya equivalencias. Es decir, es que esto equivale a esto. Hace muchos años, cuando estaba en la maestría, unos compañeros míos que eran ingenieros mecánicos, uno muy bueno, me acuerdo que nos empezó a enseñar, o sea, estábamos en un problema, y nos empezó a enseñar lo de sustitución de variables, ¿no? De decir, pues si en lugar de esto dices que esto es la variable Q, y luego sacas esto y esto, es más fácil de solucionar la derivada, por ejemplo. Y wow, yo me quedé así asombrado, ¿no? Y dije, ¿por qué no nos enseñaron así? Pero bueno, él era ingeniero mecánico y les enseñaron de esa manera. Lo mismo acá, o sea, te pueden enseñar de una forma, te pueden enseñar de otra, y es equivalente. Claro que una puede ser mucho más sencilla que la otra. Dilema constructivo de ese, el dilema constructivo te dice, si Juan se va a Alaska, ¿qué es esto? Si Van se congelará, y si se va a Miami, se asará en verano. Por lo tanto, si P u R inferimos Q y S, es decir, si tenemos los dos antecedentes, P y R, lo que está del lado izquierdo son los antecedentes, inferimos los consecuentes, ¿sí? Si dices, Juan se va a ir a Alaska o a Miami, o sea, tienes esto, por lo tanto le va a tocar que se congele o que se hace en verano, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque de nuevo es como lo que yo infiero de ustedes. Yo digo, pues son estudiantes de bachillerato, tienen esto, tienen que tenerlo. Sí. Por lo tanto, yo infiero que tienen esto y esto. Si me dicen, pero es que no lo tengo porque mi maestro no me enseñó. No, cuando vayan a trabajar va a pasar exactamente lo mismo. Si yo soy su jefe o yo les hago el examen de admisión. O sea, digo, a ver, vamos a ver realmente si saben. Y les pongo un problema. Y que me digan, pero es que el doctor Zárate no nos explicó eso. Ahí te van a decir, bueno, ¿y quién es el doctor Zárate? Y ese quién es. O sea, a lo que voy es de que si no aprendes desde ahorita de que de que las inferencias son válidas, aunque digas, pero en mi caso no. O sea, que digas, es que yo soy un caso especial. Todos somos especiales, ¿eh? Entonces el que te emplea va a decir, pues sabes qué, mejor no te contrato. Así de simple, ¿no? Y de repente empieza a pasar eso de que no, pues es que yo no hallo trabajo y es que nadie me quiere y es que no me aprecian. Y lo que pasa pues es que no cumples con las inferencias de los demás, ¿no? Y digo, sí dependes de los demás. Entonces, de nuevo aquí, en el dilema constructivo se trata de eso. Yo tengo dos antecedentes y esos antecedentes están relacionados. Entonces, por lo tanto, si dice se va a cumplir uno de los dos, por lo tanto se tiene que cumplir una de las dos consecuentes, ¿sí? Entonces dices, si me va bien en mis, si me va bien en mis, si me va bien en mis estudios, me van a llevar las vacaciones.
y si me va mal, entonces me van a poner a trabajar. Entonces, por lo tanto, ya sea que te vaya bien o te vaya mal, o te vas de vacaciones te, este, o te van a poner a trabajar. Sí. Entonces, en el dilema constructivo es eso, que tú puedes encadenar varios antecedentes y obviamente encadenas sus consecuentes. Entonces dices, puede pasar esto y esto como antecedente y dependiendo de eso va a ser pues mis consecuencias, ¿no? O sea, recuerden que nada es de la nada, nada es gratis, ¿no? O sea, dices, no, pues es que el pobre viejito no tiene quien lo vea, lo dejan solo y la pregunta es, dices, bueno, ¿y realmente el Señor hizo cosas para no estar solo? O sea, dice, no, pues es que se le murió la esposa y que no tiene hermanos, amigos, etcétera. Entonces, si vemos los antecedentes, hay que ver los consecuentes. Si dicen, y de hecho pasa mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, no digan, no, pues es que el doctor Zárate piensa que todos somos doctores. Obviamente que no, les apuesto que si les pusiera cosas de maestría, no de doctorado, ¿eh? Si les pusiera cosas de maestría, se pondrían así, ay Dios, eso es bien difícil. No, esto es lo más fácil, ¿eh? Lo más sencillo que se me ocurre. Entonces, o sea, son antecedentes y son consecuentes. De hecho, algo que se me ocurrió la vez pasada. Bueno, no se me ocurrió, pero es interesante. Vamos a ir rápido. Este, ayer estaba haciendo un trabajo, pues les digo, estaba haciendo lo de mi jefe. Y entonces se me ocurrió, bueno, estuve haciendo un trabajo. Y esto me encantó porque, tiene que ver con la lógica. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Estas son estadísticas, aclarando que muchos de estos antecedentes y consecuentes se basan en la estadística. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos la materia de matemáticas discretas para informática, por ejemplo, vemos que la calificación promedio es 73, lo cual significa que es baja, porque por ejemplo en emprendedores el promedio es 92, aunque claro, a veces está mal la residencia que sacan 65. Pero, por ejemplo, aplicación para administración de servicios saca 91. Entonces, pues ni es tan baja ni es tan alta, está en medio. ¿Sí? Y luego te dice que el porcentaje de alumnos que tienen que están arriba del promedio es 81, lo que significa que la mayoría pasa. Y los alumnos por debajo del promedio son 4 y los alumnos que están por arriba del promedio son 18. Entonces, por lo tanto, significa que a la mayoría les va bien informática. Ok, ahora vámonos con sistemas. La misma materia. Matemáticas discretas. Está por acá. Aquí está. Promedio 76 significa que los de sistema sacan mejor calificación. Pero el porcentaje de alumnos que tienen por arriba del promedio es menor. Es decir, aunque sacan mayores calificaciones, el número de los que pasan es menor que los de informática, la misma materia. Por ejemplo, los de sistemas que están por arriba del promedio son 57 y por abajo del promedio son 37, es decir, los alumnos que tienen calificaciones por debajo del promedio, por debajo de 76, es más alto que en informática. ¿Sí? Entonces, quiere decir, por lógica, por antecedentes, que en teoría en esta materia le va más mal a los de sistemas que a los de informática. Y alguien puede decir, pero la culpa es del doctor Sartre porque él se da normalmente en sistemas. Bueno, esperemos que no, ¿eh? También puede ser un antecedente, ¿eh? Puede ser un antecedente que en cierta área da ciertos profesores y en otra área no. Entonces, sí puede ser, ¿eh? O sea, pero los números, o sea, aquí hay que juntar la lógica con los números. Y les digo, de nuevo, les repito la anécdota de Yo Robot, si alguna vez tienen chance de ver la película o ver el libro. El robot dice, tengo que rescatar a Bruce, a Will Smith, que pues hace mucho ejercicio, está súper sano, bla, bla, bla. Y a una niña, entonces dice, el agua está a tantos grados. Si saco a la niña, la probabilidad de que sobreviva es 17%.
Si saco a Will Smith, la probabilidad de que sobreviva es del 90%. ¿A cuál de los dos salva? A Will Smith. Me dices, pero es una niña tierna y bla, bla, bla. Sí, pero su probabilidad de... Entonces se establece la lógica. Y la lógica dice, el 90% es más grande que 17. Entonces, por lo tanto, salva al otro. Y el otro se enoja, ¿no? Porque dice, ¿por qué no salvaste a la niña? O sea, y y vamos, muchas veces a ustedes les va a pasar lo mismo con las máquinas. Las máquinas son frías o son máquinas. Entonces, cuando ustedes digan, bueno, ¿y por qué no hizo esto? Pues porque las máquinas no piensan. Incluso los algoritmos de inteligencia artificial hacen una simulación de razonamiento, pero al final de cuentas son reglas que tú le metes y reglas que o se cumplen o no. Y muchas veces, depende de un caso. Por ejemplo, yo le vi en una familia y es bien curioso. Por ejemplo, las hijas, se casaron, o sea, fueron a la iglesia, a la fiesta, todo muy bien. Y el hijo, no, el hijo se juntó con la muchacha y tienen su niña, ¿no? Entonces muchas veces nos dicen, ay, ¿por qué a las niñas, a las mujeres les aplicas una cosa y a los hombres les aplicas otra? Que eso pasa mucho. Entonces eso significa que la regla no está bien, o sea, porque debería de ser igual para todos. Lo mismo en los sueldos. Si una mujer hace el mismo trabajo que un hombre, debería de ganar lo mismo. Y eso es, si fueran máquinas o fuera parejo, por ejemplo, en los tecnológicos así pasa. O sea, yo tengo muchas de mis compañeras que ganan lo mismo. Si están en la misma categoría que yo, ganan lo mismo. O sea, ahí no tiene que ver que seas hombre o mujer. Ganamos exactamente lo mismo dependiendo la categoría, no el género. Entonces, ahí es como máquinas. O sea, es una regla que se aplica a todo mundo, ¿no? Entonces es bueno porque, por ejemplo, me acuerdo cuando hacíamos la selección en el centro de investigación, hagan de cuenta que las reglas se inventaban de acuerdo a como quería cada quien. Entonces el problema era de que de repente decía, se aplico a estas reglas, pasa Juanito, pero no pasa Luis. Y si cambio las reglas, pasa Luis, pero no pasa Juanito. Entonces cambiábamos las reglas muy seguido, lo cual estaba mal. Lo que empezamos a hacer es pusimos las reglas desde el principio y ya nadie las cambió. Entonces, si no entraba el que tú querías que entrara, pues ni modo. ¿Sí? Entonces eso era muy bueno porque no, en lugar de hacerlo visceralmente, es decir, usando los sentimientos, pues lo hacíamos racionalmente, usando la inteligencia. Funciona mejor, ¿eh? En general funciona mejor. Claro que puedes mezclar las dos cosas. Hay gente que es inteligente usando sentimientos y puede y funciona, pero hay que ser más inteligente que sentimental. Eso sí. ¿Qué es el conocimiento matemático? Sí, por lo tanto puede ser la naturaleza histórica de las matemáticas, que normalmente fue una razón práctica. O sea, usamos matemáticas porque eso nos permitió crear civilizaciones. Sin las matemáticas no hubiera habido arquitectura, comercio, tecnología. Y por lo tanto, eso permitió que pudiéramos pensar en cosas que no necesariamente son prácticas, sino son conceptuales. O sea, hay cosas ¿cómo se llama? En los objetos. Por ejemplo, en las matemáticas, a mí me llegaron a explicar cosas que no existen ni existirán, pero que, por ejemplo, en el caso de la gente que nos dedicamos a computación, ya sea informáticos o sistemas, eso después te permite, pues, crear los sistemas que tenemos, ¿sí? Entonces, hay matemática que no tiene una aplicación real en ese momento, pero que más adelante es la base de un programa o de un sistema que sin eso nunca se hubiera podido hacer. Por ejemplo, el caso de la criptografía. La criptografía es lo que nos permite esconder lo que nosotros tenemos. Y esos principios de la criptografía se inventaron para otras cosas, pero la gente después los usa actualmente para precisamente esconder ciertas cosas. Dice, por ejemplo, dice, pudiera pensarse que el conocimiento se ocupa de estructuras y propiedades, lo que implica poner acento en las cuestiones lógicas. Sí. O sea, muchas veces
y ustedes lo van a ver en matemáticas, en todas las matemáticas. Las estructuras, por ejemplo, sobre todo para la gente de informática, tiene que ver, por ejemplo, una estructura. ¿Cómo organizamos los datos? Lo podemos organizar como una tabla de Excel, lo podemos organizar como un cubo, lo podemos utilizar como un supercubo, o lo podemos idealizar como redes de anillo, redes de colas simples, colas de doble entrada-salida. O sea, a lo que me refiero con todo eso es de que toda la matemática te va a ayudar a que hagas mejor tu trabajo, a que tengas un orden, ¿sí? Y eso no nada más es para tu trabajo, o sea, también lo puedes aplicar en tu vida diaria. Por ejemplo, ahorita que yo ya estoy en llamémosle que la parte de donde tenemos los libros y algunas cosas le llamamos el cuarto multiusos. Si yo veo mis libros, o bueno, veo los libreros, las repisas, porque no son libreros, este, me encanta verlo porque me da un sentido de orden. Digo, arriba pues está papeles y carpetas de cosas personales. Y luego son una serie de novelas, y luego son una enciclopedia, y luego vienen todos los fotos, todos los álbumes de fotos, y así. Entonces, eso que te permite organizar, ¿se acuerdan que eso viene de conjuntos, no? Cuando digo, es el conjunto, por ejemplo, todos los álbumes forman un conjunto, álbumes de fotos. Y luego en los álbumes también los organizamos para que vinieran por temáticas, ¿no? O sea, son viajes y luego son fotos personales, ¿no? Las fotos de mis hijos, mi esposa, yo, de mi familia, ¿sí? Desde la familia de ella. Entonces, todo eso en lo personal, bueno, a mí me encanta porque para mí eso es belleza, o sea, es orden, ¿sí? El conocimiento matemático para mí es algo que permite que haga muchas cosas. Si no fuera gracias al conocimiento matemático, no podría optimizar mi día, no podría hacer todo lo que hago. Y aparte descansar, o sea, tener tiempo para mí, poder utilizarlo en lo que yo quiera. Entonces, y aparte muchas veces pues yo lo veo como belleza, ¿no? Para mí el orden es belleza. Claro que alguien diría, ay, pero qué flojera, ¿no? Y tener que ordenar, tener que acomodar, no, fuchi. Ya, de hecho, una vez me dijeron que si lográbamos hacer programas que automáticamente acomodaran las cosas para los usuarios serían felices. Y sí es cierto, o sea, y una prueba de eso es, por ejemplo, las listas de reproducción de YouTube. O sea, la gente en lugar de buscar su propia música, busca listas de reproducción ya hechas y prefiere usarlas porque le da flojera hacer las propias. Entonces, pues sí, la mayor parte de la gente tiende a usar cosas ya hechas, estructuras que alguien pensó, y de alguna manera pues eso les ahorra trabajo, ¿no? En lo personal yo sí prefiero hacerlo porque me encanta hacerlo y porque tienen cierto orden, cierta lógica, cierta estructura que a mí me gusta, aunque me cueste más trabajo, ¿no? Entonces siempre está ese tipo de cosas. El conocimiento matemático es orden, es este, propiedades que se conservan en todos sus elementos, etcétera. Si una vez me acuerdo que platicaba con un cuate, me decía, es que a mí no me gusta el orden porque te limita, te pone reglas y eso. Y le digo, pero es que yo trabajo con máquinas y las máquinas necesitan cosas exactas, no pueden vivir en ese desorden, ¿no? Y las personas, pues sí, ¿no? Las personas así pueden vivir en desorden, ¿no? Pero el problema para ellas es de que pues puede traer consecuencias, ¿no? O sea, como eso de que no hicieran el examen. El hecho de que no hicieron el examen porque se les olvidó o porque tenían otra cosa que hacer, es desorden. Y el problema está que si no tienes un orden, pues lo más seguro es que esta carrera no es para ti. Bueno, de hecho ninguna. Tendrías que organizarte primero, cambiar tú y luego ya después tratar ya que organices tu mente y tus preferencias y tus este, prioridades, entonces sí ya podrías hacer algo más, ¿no? Y eso es para todas las carreras, ¿sí? Ok, continuamos mañana con los razonamientos, que mucho de esto tiene que ver con la inteligencia artificial.
con la, y eso, pues eso lo van a ver hasta octavo, noveno semestre, ¿no? Pero es muy divertido, bueno, a mí me gusta mucho. Sí, que es la grabación.